Imagina un mundo antiguo, cubierto por un manto de oscuridad, donde la maldad y la corrupción habían alcanzado niveles inimaginables. En medio de esta tormenta de caos, solo un hombre se mantenía firme, fiel a un llamado divino que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Su nombre era Noé. Hace miles de años, Dios decidió purificar la tierra a través de un juicio devastador, un juicio que sería tan grande que alteraría para siempre el curso de la creación. Pero en este juicio también hubo esperanza. La esperanza se hallaba en una gigantesca embarcación conocida como el Arca de Noé, que salvaría a la vida de su familia y de las especies animales que habrían de repoblar el mundo. Pero, ¿por qué envió Dios el diluvio? ¿Por qué eligió a Noé? ¿Y cómo fue posible que una familia, con la ayuda divina, construyera una nave capaz de resistir las furiosas aguas que cubrieron la tierra? Hoy, exploramos no solo la historia del arca, sino las lecciones profundas de fe, obediencia y juicio que nos deja este relato bíblico. Poco antes de que las aguas cubrieran todo, Noé fue elegido por Dios para llevar a cabo una tarea monumental: construir un arca, una embarcación gigantesca, capaz de albergar animales de todas las especies y asegurar la supervivencia del mundo. Mientras el resto del mundo reía y dudaba, Noé trabajaba incansablemente, siguiendo instrucciones divinas para erigir un refugio de salvación. El mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Las aguas del juicio se desatarían, pero solo aquellos que tomaran refugio en el arca podrían sobrevivir. ¿Pero qué significa este relato para nosotros hoy? ¿Qué nos enseña sobre la fe, la justicia y la esperanza? Antes de que las aguas del diluvio cubrieran la tierra, el mundo vivió una época de oscuridad y caos. La humanidad, creada por Dios, había caído en un abismo profundo de corrupción y maldad. La bondad había sido reemplazada por la violencia y la justicia había sido olvidada. La historia del diluvio no comenzó como un castigo sin razón, sino como una respuesta a esta corrupción universal. En Génesis 6:5 se nos dice que el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solo el mal. Este versículo revela la gravedad de la situación. No solo se trataba de actos de violencia aislados, sino de una corrupción profunda, donde el mal dominaba cada aspecto de la vida humana. Los corazones de las personas estaban desviados, alejados de Dios, y el mal había penetrado en las raíces de la sociedad. La tierra se llenó de violencia, y la corrupción moral alcanzó tal magnitud que ya no existían remordimientos ni sentimientos de culpa. Los seres humanos habían caído tan bajo que ya no podían distinguir entre lo bueno y lo malo. La violencia no solo estaba presente en las ciudades, sino que se había esparcido por todo el mundo, afectando las relaciones entre las personas y hasta las criaturas mismas. La vida humana ya no era respetada, y la justicia era un concepto olvidado. Uno de los aspectos más misteriosos de esta época son los relatos de los Nephilim, los gigantes mencionados en Génesis 6:4, quienes eran el producto de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Existen muchas teorías sobre quiénes o qué eran estos seres, pero lo cierto es que su existencia representaba una violación del orden natural creado por Dios. Estos gigantes, según algunos relatos, también fueron responsables de sembrar más caos y desorden en el mundo, participando en la maldad generalizada. Dios, al ver la magnitud de la corrupción y la maldad humana, experimentó un profundo dolor. En Génesis 6:6 se dice que el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Este versículo muestra el sufrimiento de Dios al ver que su creación había caído tan bajo. El corazón de Dios estaba triste, no solo por los actos violentos, sino por la perdida conexión con la humanidad. Así, en medio de la creciente corrupción, Dios tomó una decisión. Debía purificar la tierra. La humanidad había alcanzado su límite, y ya no quedaba esperanza para los malvados. El juicio de Dios no era una reacción impulsiva, sino un acto de justicia divina. El diluvio sería la respuesta a la maldad, y solo aquellos que se mantuvieran fieles a él tendrían una oportunidad de supervivencia. En medio de la corrupción y la violencia, cuando el mundo parecía condenado a la destrucción, Dios encontró a un hombre que a pesar de la maldad que lo rodeaba, este hombre se llamaba Noé. Noé no era perfecto, pero en comparación con todos los demás, él se destacaba por su rectitud. Génesis 6:9 dice: Noé era un hombre justo,
perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. En un mundo lleno de injusticia, Noé vivía conforme a la voluntad de Dios. Y esa rectitud le valió ser elegido para una misión divina que cambiaría la historia para siempre. Dios, al ver que la maldad había alcanzado su límite, decidió intervenir directamente. Noé fue elegido para recibir un llamado que parecía imposible. Dios le ordenó construir un arca, una embarcación gigantesca que sería la salvación de su familia y de las criaturas vivientes. Imagina por un momento la magnitud de esta misión. Noé no solo debía construir un barco, debía construirlo con instrucciones precisas dadas por Dios, sin que nadie comprendiera el porqué de esa obra. Nadie entendía por qué era necesario un arca, ni mucho menos un diluvio que cubriera toda la tierra. Pero Noé, en su fe, obedeció sin dudar. Dios le dio a Noé medidas exactas y materiales específicos para construir el arca. El tamaño sería enorme. Una embarcación de 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de altura, aproximadamente 137 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Estaba diseñada para resistir las aguas del diluvio, con una estructura capaz de albergar a su familia y a todos los animales del mundo. El arca tendría 3 niveles, una ventana en la parte superior y una puerta que serviría como entrada. Aunque la tarea parecía desmesurada, Noé no dudó. Se dedicó a trabajar sin descanso, siguiendo cada detalle que Dios le había dado. Él sabía que el futuro de la humanidad y de todas las criaturas de la tierra dependía de su obediencia. Mientras Noé trabajaba incansablemente, el mundo a su alrededor lo miraba con escepticismo. Nadie entendía por qué estaba construyendo una gigantesca embarcación en medio de la tierra, lejos del mar. La gente se burlaba, les parecía absurdo. Para ellos, Noé era simplemente un hombre que hablaba de un juicio divino que nunca ocurriría. Pero Noé continuó, sin dejarse influir por el ridículo de los demás, porque sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Él confiaba plenamente en las promesas divinas, y aunque la incredulidad reinaba a su alrededor, Noé no vaciló. La historia de Noé no solo es una de obediencia, sino también una historia de fe. Noé creyó en un futuro que aún no existía, confió en lo que no podía ver. En un mundo lleno de corrupción y burla, él se mantuvo firme. Su fe fue la que lo impulsó a construir un arca que salvaría vidas, y por su fe, el mundo entero tendría una nueva oportunidad. La construcción del arca fue una tarea titánica. Noé, con la ayuda de su familia, comenzó a juntar los materiales, madera de ciprés, brea para sellar las juntas y otras herramientas para dar forma a la estructura monumental. Día tras día, el arca tomaba forma, y con ella, la esperanza de un nuevo comienzo para el mundo. La historia de la construcción del arca nos muestra a un hombre que, a pesar de la incredulidad y las burlas a su alrededor, confió en las instrucciones de Dios. Noé no solo construyó un arca física, sino que construyó un puente de fe entre la humanidad y la salvación. Mientras el mundo alrededor de él se sumía en la maldad y el caos, Noé eligió ser obediente y fiel, y su fe le dio el poder de enfrentar una tarea monumental con esperanza y dedicación. Al igual que Noé, en nuestras vidas también podemos enfrentar momentos de duda y desconfianza. Pero la historia del arca nos recuerda que, con fe y obediencia a Dios, podemos superar cualquier obstáculo. Noé fue un hombre que construyó su futuro basado en la promesa divina. Y al igual que él, podemos confiar en que Dios tiene un plan para nosotros, aunque no siempre entendamos el camino. Ahora, me gustaría saber, ¿alguna vez has enfrentado momentos en los que, como Noé, tu fe fue puesta a prueba? ¿Qué desafíos has superado con fe en tu vida? Déjanos tu comentario abajo. Queremos leer tus historias y reflexiones. Si te ha inspirado esta historia y te gustaría seguir explorando más relatos bíblicos llenos de lecciones poderosas, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta al video y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas historias.